Y es por ello que existe, vamos a leer este punto, el 3, el 4 lo dejamos, el 4 es bastante largo, ya casi que leímos un montón por el día de hoy. Vamos acá está el 3, que lo termino, y después vemos si seguimos conversando. Y por ello que existe un modo normal o habitual de defenderse, y es de peticionar y de protestar. Y de ese modo no es otro que el del suplicante, el arrastrado, el de que pide como si lo que pidiera no le correspondiera. Bueno, esto que estoy diciendo acá lo dije en el alegato final cuando cito a Carneluti. Carneluti justo habla que somos mendigos del derecho, que los defensores somos mendigos del derecho. Tenemos que, como dice acá el autor, tenemos que ir a pedir por favor lo que realmente corresponde. Somos mangueros, los defensores somos los que mangueamos, los que venimos a pedir excarcelación, a pedir el permiso para que lleve a la hija al colegio, a pedir el permiso para el parto, a pedir el permiso. Venimos a manguear los derechos fundamentales. Dice, eso es lo que ocurre cuando defensores piden permiso, sumisos y temerosos, para que el fiscal o el juez de instrucción les conceda el privilegio de presenciar una declaración testimonial. Y luego, cuando esa concesión le es otorgada, guardan un litúrgico respeto durante la audiencia, animándose con timidez y humildad a sugerir, previa venia del funcionario, alguna pregunta aclaratoria. Y lo mismo pasa cuando los funcionarios dejan al abogado ver el expediente, ante la atenta mirada de un empleado judicial, o obtener las preciadas fotocopias, previo pago de estampillado. Ya esa época pasó ya. Estampillado y dentro del horario que habitualmente y contra la ley les imponen. Esto es una locura. Yo me acuerdo que se dejó hacer un poco, porque como está todo bastante virtual, digitalizado, pero antes tenías que pagar la tasa de justicia para pedir unas fotocopias que salían, no me acuerdo el valor, pero salían caras fotocopias. Tenías que llenar un formulario de tasa de justicia, ir al Banco Provincia, pagar, hola Dalu, a pagar el coso del banco, ir a la fiscalía y que la fiscalía diga los horarios que vos podías ir a retirar fotocopia. Por Dios, qué lindo cómo quedó todo eso atrás, pero igual hoy perduran las costumbres esas, perduran, se camuflan, se van modernizando. Sigamos. Y lo mismo pasa cuando los funcionarios dejan al abogado ver el expediente. Para eso lo mismo. En este contexto suelen conseguirse libertades, sobrecimientos y hasta absoluciones. Gran parte de las modalidades de defensa que se analizarán a lo largo de este manual son perfectamente compatibles con esa tesitura. Constituyen, después de todo, el modo normal de ejercer el ministerio defensivo, que, no es ocioso recordarlo, se ejerce en beneficio de los intereses del cliente y no de los abogados. El abogado si con el objetivo de nuestra defensa tenemos que pasar algún tipo de vergüenza o guardarnos el ego para otro momento, hay que hacerlo. A ver si me habla a mí. En ese contexto, esto ya lo leímos, el abogado defensor debe ser pragmático. Y el pragmatismo aconseja aceptar los cánones habituales, aun cuando estos son arbitrarios y ridículos y hasta ofensivos. Qué interesante planteo que hace este chabón. Al autor. Una intuición básica dice que si te peleas con el juez, lo más probable es que falle en tu contra. Y, contrariamente, si te llevas bien con el juez, tenés más chance de obtener, cuanto menos, algún tipo de ventaja a tu favor. El famoso hacete amigo del juez, amicus curiae. Es por ello que, en el marco de este conformismo, son muy exitosos los abogados con llegada a jueces y fiscales. Llegada no significa algo ilegal o turbio, ni mucho menos. Significa respeto mutuo, conocimiento, amistad, posibilidad de ser oído, de verdad y no solo en lo formal, temor reverencial. Y esto es lo que suele buscar el cliente cuando contrata un abogado. Y la mayoría estaría muy contenta con tener a su lado al amigo del juez. Pero no es necesario tanto. Una llegada aceptable suele ser suficiente. Y gente, a los que no venimos con familia de jueces o de fiscales y lo que sea, ello se construye también. ¿Y cómo se construye esta llegada? Allá no es amiguismo, ni ir a poner guita para cosas. Estamos hablando de, claro, ¿cómo se construye a mi punto de vista?
con la responsabilidad del trabajo y con la seriedad, que saben, hay que lograr que cuando sepan que está nuestro nombre en un expediente, en una causa, van a tener que laburar, van a tener que saber que va a haber planteos que van a estar fundamentados, que son planteos que tienen un sentido, un para qué, no que son planteos ni digo qué a los civilistas, sino que voy con un propósito, con una teoría del caso. Y ese de repente se maneja con la práctica, con el tiempo. Y está bueno, porque después cuando toca, el otro día les compartía que no sé si estoy más viejo ya o qué está pasando, es que cuando leo, me toca en un juzgado plantear una cuestión donde ya conseguí una absolución y donde ya sé cuál es el criterio del juez que falló a mi favor. Entonces eso te da porque ya cuando llegas con otra causa al juzgado, capaz a ver, si hay condenar, van a hacer lo que tengan que hacer la labor, pero van a saber de que hay un respeto, de que hay alguien del otro lado, de que sabe a qué está viniendo, ¿no? Yo cada vez que estoy en un debate oral con las víctimas, que son las menos veces, y digo, y cuando me ven a mí, cuando ven a Roldán representando a una víctima, es porque no tengo ningún tipo de dudas y saben que yo estoy en contra de la falsa denuncia y de todo, de que esto es real. ¿Puedo presentar algo si no votan las mujeres? No entiendo la pregunta. Bueno, sigamos. Si querés reformularla, reformar la pregunta con tipo testimonial. ¿Viste? Cada abogado debe construir su llegada a su modo, sobre la base del prestigio acumulado, de los pergaminos que pueden exhibir, de lo que dice ellos. Otra cosa también, no, pero no sé quién es, se pueden bloquear. Necesito un anfitrión que me ayude a esas cosas. Escúchame, te iba a decir una cosa. Otra cosa también muy buena para construir esa llegada tiene que ver que ver con el estudio, la preparación. En los posgrados, en las diplomaturas que uno hace, te rodeás lamentablemente pasa algo, que la abogacía privada, la particular, en los posgrados, no sé cómo se hace, pero después me enseñás y lo hacemos. Sí, no sé cómo, a ver cómo es, te aprieto acá. Silenciar, marcar espectador, bloquear, denunciar. No te quiero denunciar. Bueno, pará, te decía eso, que muchas veces cuando vos estudiás, a ver, aparte, lo bueno yo creo que muchas veces es no manipular ni estar actuando en las cosas, porque yo estudié, hice posgrado, hice diplomaturas, porque me gusta estudiar y porque me gusta estar preparado y yo sentía un momento que tenía que recuperar el tiempo que perdí de mi adolescencia. Entonces, ahora estoy más tranquilo, ahora estoy más light. Pero, y cuando soy natural, te rodeas con gente, porque el 80%, los 90%, estoy con el 85-90%, cuando vos estás en una diplomatura, son funcionarios, o son del Poder Judicial, o están buscando un cargo, porque el estudio, los diplomas o los títulos, les suma para los concursos y todo eso. Entonces, la mayoría de las personas que están en los posgrados son del Poder Judicial. Y somos, mira, sin exagerarte, y cuando dices de la UBA, creo que éramos 4 o 5 con mucho, abogados particulares. Después la mayoría de todos son abogados del Poder Judicial. Y que me lleven muy buenas amistades, pero amistades en el buen sentido, amistades que podemos estudiar juntos, porque teníamos la misma pasión, ¿no? que nos unía. Y así está bien la diplomatura. La diplomatura también creo que el porcentaje fue mayor todavía. Entonces también es una forma también de ir creando esto que habla el autor, ¿no? Sigamos leyendo. Si cada abogado debe construir su llegada a su modo, sobre la base del prestigio acumulado, de los pergaminos que puedan exhibir, de lo que se dice de ellos en los pasillos de tribunales, del apellido heredado, del temor que sean capaces de generar de la seriedad de sus planteos. Cada uno debe construir su estilo y su imagen para zambullirse en los recovecos de la burocracia judicial. ¡Qué frase hermosa! Pero es preciso tener en cuenta que ni siquiera el abogado particular más prestigioso y poderoso puede, en materia penal, equiparar su poder de lobby, opresión o respeto o temor reverencial al poder de que gozan los fiscales como consecuencia de la propia inercia del sistema
ni las relaciones espurias que existen entre los funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial. Comparten edificios, almuerzos, ocio, camaradería, códigos no escritos. Conforman una corporación que se rige por parámetros que protegen a sus miembros y que, justamente por ello, son difíciles de modificar. Chapo. Sí, bueno, eso, Celes, eso es un enojo que yo tengo hace bastante. Yo estuve por entrar mira, yo di clases, cuando me recibí, se van a reír, di clases de usuario del consumidor en la Universidad de Morón, muy poco tiempo. Después, de penal, en la facultad, di Morón, di talleres también de litigación penal, y después estuve a punto de entrar en la UCES, muy a punto, que después por una cuestión de distancia y todo dejó. Y después estuve en la Universidad de la del Oeste, también me gusta mucho, pero la mayoría, las universidades públicas, la mayoría están tomadas por el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tiene este interés también de que la docencia y todo también suma puntos para los cargos. Entonces está todo bastante casta judicial ahí lo que pasa en las universidades públicas más que nada, ¿no? Pero bueno, a mí me encantaría la docencia, al momento de poder hacerlo. También tengo muchas cosas, hoy tengo mucho laburo Y mira, esta parte, esto que hago acá, es una parte de hacer docencia sin querer queriendo y no dependo de la ideología tampoco de ningún decano. Sigamos. Pero es preciso tener en cuenta que ni siquiera el abogado en pocas palabras alcanza para esbozar el contexto habitual en el que se desenvuelven los litigios en el foro penal. Los abogados se someten a las reglas del juego en lugar de confrontarlas, porque ello suele ser lo mejor para sus clientes, pero también puede ser lo mejor para ellos mismos. Y entonces, esto también todo, ¿no? Por ejemplo, con el fiscal, que tuvo el último juicio, que han visto el alegato, tampoco subí el alegato del fiscal, quizás sería bueno subir el alegato del fiscal para que vean cómo fue la... Lo que pasa es que el alegato del fiscal duró 2 horas y 20, tendría que hacer 200 videos para subirlo. Pero en ese juego con el fiscal, ese juego de otra forma, fuimos caballeros, nos hemos confrontado, pero dos no tenemos un respeto mutuo. Yo sé que el doctor Fioretti, más allá de que saqué la absolución, es un fiscal que sabe imponerse, que con poco logró, más allá estoy... El alegato hay dos alegatos, es el alegato de apertura y el alegato de clausura. El alegato de apertura es cuando arranca el juicio, es la promesa que vos le haces al tribunal, sea tribunal por jurados del pueblo o tribunal técnico, los jueces, le vas a hacer una promesa de lo que va a pasar en la prueba del juicio para avalar tu teoría de caso, tu hipótesis. Entonces vas a decirle, señor juez, lo que va a pasar... Mi alegato de apertura fue bastante corto en el último juicio que hemos compartido de Vargas, pero porque en realidad fue corto porque no me parecía, no necesito, yo al juez le digo, a ver, mi alegato de clausura obviamente que es bastante corto porque voy a demostrar justamente en el juicio, mediante las pruebas y la confrontación que vamos a hacer, de que el fiscal trajo acá una afirmación, un conjunto de palabras que suenan seductoras para la acusación, pero que están vacías de prueba. Y mi teoría de caso es ratificar el principio de inocencia de mi asistido. No necesito hacer mucho más que eso. En cambio, el alegato de clausura, entonces haces el alegato de apertura, prometés, se abre el juicio. Después el alegato de apertura del fiscal, si hay en particular ramificado un querellante, lo va a hacer también el querellante, y después la defensa. Estaría bueno, en serio, algo vamos a armar, sí, algo sí vamos a armar. Y el acto de clausura es distinto, ¿no? Porque vos en el acto de clausura ya se produjo toda la prueba en el juicio, ya se admitió, se apartó la prueba que no era válida, entonces se hizo todo y ahora tenés que decirle, bueno, ¿qué pasó en el juicio? Va a hacer una lectura de lo que fueron pasando en la jornada de juicio. Si lograste, entonces ustedes mi alegato de clausura, que está el último acá subido, a uno tuvo muy buena respuesta, algunos lo han criticado. Por ejemplo, hay cursos que dan que dicen que no se agradece en el alegato de clausura. Y yo como arranqué el alegato, agradeciendo a las partes. A ver, a mí los cursos pueden servir, pero esas cosas de decir, no se debe hacer, una cosa es que no te aconseje, no hay provisiones.
Yo arranqué, agradecí, primero que estaba súper seguro, a ver, yo me la jugué un montón, porque yo con todo que la agité los días anteriores al debate, al juicio, si me lo condenaban me tenía que retirar. Entonces, yo estaba tan seguro de lo que estaba yendo a buscar que fui a mostrar que el fiscal faltó su palabra a la promesa que hizo el juez. Mintió, le mintió, no cumplió con su palabra. Entonces, yo ahí sí, en el alegato yo pensé, calculé, cuando estábamos practicando el alegato con los chicos en la playa, más que lindo momento ese, caminando descalzo por la playa practicando el alegato, fue uno de los mejores recuerdos que tengo en la profesión. Yo le dije, chicos, che, con 20, 25 minutos me alcanza, ¿eh? Bueno, después en el momento del alegato estuve una hora y 6, creo que duró el alegato mío. Pero porque fue tan largo el alegato del Ministerio Público Fiscal, y aparte cuando uno escucha, uno te prepara el alegato. Vos ya tu alegato preparado, yo tenía todo preparado. Yo me sé los títulos, no me gusta a mí leer los alegatos, pierdo, si me pongo a leer, acá sí, pues tengo otra cosa, pierdo la espontaneidad, ¿no? Pierdo la reacción, si me pongo a leer tanto. Leí unas citas de Binder, por ejemplo, pero después en el momento que pasó, cuando el fiscal hace su alegato y mete información que te puede afectar y que vos sabés que está mal citada, como el fallo que yo dije, Rosendo es Rosende, entonces lo dije mal, me cambié la última letra. Cuando veo que me cita ese fallo el fiscal, y yo me acuerdo que ese fallo tenía estudiado, digo, che, pará, y sí que esa parte estuvo buenísima, me la contar después cuando vamos el especial del programa. Digo, así, yo me acordé con esto, había hablado algo, Batoy se acordó, lo buscamos y resolvimos todo ahí. Y encontramos el fallo, el párrafo que el fiscal había obviado y que justamente desmoronaba, desconstruía toda esa parte. Entonces ahí hubo agregados en el alegato final que fue a partir de la inmediación del juicio. Que por más que esté programado todo, sigamos. Es posible que sea la razón de tan poca compatibilidad de los abogados penalistas. Si tenemos en cuenta que los verdaderos motores de la evolución jurisprudencial son los abogados, tal vez pueda comprenderse mejor la razón de tanto conservadurismo, de tan poco cambio o de tan pocos fallos, aunque sean adversos en materia de planteos, vinculados con la esencia más pura de las garantías constitucionales. Creo que un ejemplo lo dice todo y tiene que ver con el juicio por jurados. Si nos tomamos del trabajo de buscar en los anales de la jurisprudencia, encontraremos muy pocos fallos relacionados con la discusión sobre la fuerza vinculante de las cláusulas condicionales que establecen el juicio por jurado a pesar de dicha cláusula de 1853. Bueno, acá le cuento algo. Me digo así. Nosotros planteamos la inconstitucionalidad del artículo 22 bis en un juicio por jurados, en un juicio correccional de una estafa. Yo soy por la defensa. Y me pareció arbitrario, porque saben que en los juicios por jurados, los criminales son los que van por jurados, ¿no? Los que tienen cierta cantidad de pena para arriba. Los correccionales van por juicio técnico. No tienen la posibilidad de elegir el imputado de ir por jurados o no. Así lo dice el código. Así lo dice la ley. Y yo digo, pará. Por todo el contexto de esta causa de estafa, no voy a contar detalles porque todavía está por ahora, les cuento cómo sigue. Pero digo, yo sé que esto en un juicio técnico me van a avalar algunas cuestiones porque sé que entre las partes el denunciante y tiene mucho contacto con el Poder Judicial, todo, digo, corro riesgo en esto. ¿Por qué yo en un juicio correccional no puedo elegir que me juzgue el pueblo? ¿Por qué? Por la política criminal que establece los juicios criminales. Entonces empezamos a investigar. Hay varios planteos de la constitucionalidad, no por los correccionales, sino por la prohibición de la elección, o cuando un imputado elige jurados y otro no voy a entrar a eso ahora. Hubo planteos por eso, pero no hay no encontré ningún planteo de que yo decía, ¿por qué un juicio correccional si el juez natural, si el juez máximo es el pueblo, es el par, y así lo dicen tantos tratados y tantos libros, la Constitución misma dice el artículo 18, ¿por qué yo no puedo elegir que me juzgue el pueblo? Y cuando empezamos a investigar los proyectos de ley y todo, no encontré un fundamento que lo diga así. Y lo planteo en la jurisdicción, después me entero que los pasillos dicen, yo he visto que planteó Roldán, el loco, planteé esto. Obviamente que me lo rechazaron, me lo rechazó la cámara y me fui en casación me lo rechaza y me voy en queja, ahora está en queja, en casación, porque digo, yo quiero que decime que no,
pero fundamentámelo y dame la razón de por qué no, y yo cierro la boca. Hasta que no tenga una respuesta de la jurisdicción, yo quiero insistir. Bueno, ahora estamos en un posible... Vamos a desistir, parece el juicio, tenían fecha de juicio para mayo, parece que no se va a hacer, pero hemos llegado a un acuerdito. Después le cuento eso. Sigamos. La razón de esa carencia es muy evidente. Los abogados no formulan planteos de este tipo, como tampoco pueden... Eso yo leí, perdón. No está bien visto hacer estos dos planteos. Molestan. Hieren la susceptibilidad de los funcionarios y eso perjudica. No siempre el caso que se está defendiendo, pero sin duda alguna lo acarrea el abogado que lo formula. Además, no debemos soslayar que esos planteos son, a la vez, un arma a doble filo para el abogado. Es mucho más fácil que la prueba la produzca el fiscal o que se produzca en el juzgado que producirla en el estudio de uno. La dilación de esos procesos permite pedir prórrogas y trabajar con tranquilidad en varios casos a la vez. Total, el que se perjudica es el cliente. Y ni que hablar del juicio por jurados. Muchos abogados creen que íntimamente con ese sistema de juzgamiento deberían retirarse. Yo qué sé. En esta parte estoy de acuerdo y una parte que yo digo que con respeto yo planteé recusaciones fiscales no siempre, pero en algunas oportunidades. Y en todas las oportunidades que lo planteé, prosperó, aunque sea indirectamente. Muchas veces los fiscales, el ego es muy grande, el ego fiscal, y he planteado recusaciones donde la fiscal, eso lo conté también en una parte de esto, la fiscal, antes, cuando uno plantea la recusación, ¿qué es la recusación? En las causales que la defensa entiende que el fiscal falló a un ocultamiento de prueba, cuestiones graves que hacen perder la objetividad. Y esa pérdida de objetividad daña el sistema acusatorio, el debido proceso. Para los fiscales, las causales son lo de los jueces, la recusación de los jueces. Que las causales del código enunciativas no son las mismas, y a veces tiene que encajar, entonces tiene que fundamentarlo y encajarlo. Cuando uno pide la recusación, el juez de garantía, si es en la instrucción, va a fijar una audiencia. Una audiencia, hay una parte también oral en la instrucción, donde la defensa, el fiscal y el juez van a resolver ese conflicto. Lo que me ha pasado es que en esa causa, donde lo planteo, la fiscal faltaba muy poco para la audiencia, un par de horas creo que faltaba, deja un escrito y se excusa. Se excusa es cuando, en vez de recusar, cuando recusa la contraparte, cuando se excusa, el mismo funcionario, sea juez o fiscal, dice que se aparte la investigación porque conoce, es amigo o enemistad de una de las partes, bueno, algunas de las causales que puedan existir, que las causales no son solamente las que están en el código, sino la Corte también da otras causales que puedan servir, y está. Entonces se excusó antes de escucharme. Está bien. Ahora, si vos querés quedar como que te excusaste y yo no te recusé, ahí me da lo mismo. No necesito plantearlo así. Bueno. Pues ya está, hemos leído el punto 3, ahora quedamos en el punto 4, que no vamos a leerlo ahora, así que no, necesito un poco... Che, no es muy largo el punto 4, ¿eh? ¿Lo leemos? Es re contradictorio el tipo. El punto 4 es la defensa radical y sus variantes moderadas. Son 2 hojas. Leemos el punto y... Lo leo si me prometés que el punto 5 no me dejas leerlo. Aunque el punto 5 está bueno también, ¿eh? Enfoque considerable de la defensa penal. Pero vamos a verlo después eso. Eso es re interesante. El punto 5 tiene que tomar nota y tomar apuntes, ¿eh? Bueno, vamos a leer el punto 4. Y listo. Y cerramos por hoy. Después vamos a ir... Acá un rato charlando. Esperen que... Mucho ruido ahí. Vamos al punto 4. La defensa radical y sus variantes moderadas. La característica esencial de una estrategia de defensa radical
consiste en utilizar todas las herramientas legales necesarias para hacer valer realmente, no solo formalmente, los derechos constitucionales afectados por la situación de indefensión, enfrentando a las normas ya y a las personas que obstaculizan su ejercicio. En esa tesitura habrá una diferencia de grados que dependerá de las necesidades conforme la evaluación que se lleva a cabo. Se podrá implementar una defensa radical extrema y otra moderada según el caso, pero ambas tendrán un patrón común que está dado por no remitir la violación de los derechos del ciudadano, víctima o imputado, involucrados en un procedimiento penal. En el marco de esta tipología de defensa, el enfoque de todo planteo se centra en la defensa de los presupuestos constitucionales de en juego. Muchas veces se supone que estos pilares esenciales solo se ven involucrados en determinadas prácticas y situaciones paradigmáticas, tales como las torturas, allanamientos sin orden judicial, fabricación policial de pruebas en contra del imputado, entre otras tantas. Sin embargo, la conexión entre los principios y derechos y garantías constitucionales con el procedimiento penal es mucho más frecuente y compleja, y ello es razonablemente por la propia naturaleza de la pena, de la persecución penal estatal, de los conflictos que se ven ventilados, de las desigualdad de poder en general se ve involucrada esta materia. Medio trabalengua, pero se entendió, ¿no? Con un poco de ingenio, incluso sin ingenio, existe siempre la posibilidad de establecer una conexión constitucional en un caso penal concreto. Sin embargo, el abuso de este recurso no solo es contraproducente para el que lo utiliza, sino que termina bastardeando la importancia de la Constitución. No es conveniente invocar fórmulas constitucionales huecas como reflejo o simple manotón de ahogado. La elección de una defensa constitucional debe partir del presupuesto necesario, aunque no suficiente, de que exista efectivamente un motivo grave para llevarla a cabo. A ello deberá agregarse, por supuesto, la cuestión de la conveniencia, porque los abogados no somos cruzados ni fundamentalistas del purismo constitucional, sino simples guardianes de intereses concretos de personas de carne y hueso. Si a nuestro cliente le conviene dejar pasar una violación constitucional, debemos dejarla pasar. Es nuestro deber. Bien, somos guardianes del debido proceso. Eso es lo que también siempre digo. Cuando se elige este tipo de estrategia, debe procurarse que cada escrito, qué bueno esto que estaba hablando, esto lo voy a guardar porque también pasó un planteo de estos en el último juicio, que fue también estratégica de decir, lo planteo como previo especial pronunciamiento en las cuestiones preliminares, o dejo pasar el juicio y voy al debate. Y lo dejamos pasar. Fuimos al debate y nos salió muy bien. Pero es un tema que no debe estar mal, salió bien ahí, ¿no? Pero había un planteo para quería plantear algo por un tema fiscal y dije, estoy preparado para plantearlo. ¿No va a llevar un buen camino o vamos a confrontar la prueba mejor? Porque por mi ego defensista podía pasar de que tenía argumento para plantearlo, venía planteándose bastante. Después digo, si esto me lo rechazan, si no prospera este planteo, va, y como es para iniciar el juicio, me va a condicionar después mal para el juicio general. Entonces lo dejamos pasar, y estuvo bien. Al final tiré un poco de información en el alegato de clausura, pero muy leve. La elección de una defensa constitucional debe partir del presupuesto necesario de que exista efectivamente un motivo grave para llevarla a cabo. A ello, muy bien, bueno, seguimos leyendo, ¿no? A ello deberá agregarse, por supuesto, la cuestión de la conveniencia, porque los abogados no somos cruzados ni fundamentalistas del purismo convencional. Yo ya leí, perdón. Cuando se elige este tipo de estrategia, debe procurarse cada escrito, cada petición, cada acto procesal se sustente primero, y ante todo, en las cláusulas constitucionales. Si se pide presenciar una audiencia, debo invocar el artículo 8.2f de la Convención Americana de Derechos Humanos y el presidente Benítez, fallos 329.55, que le otorga plena operatividad. Si se insta un solicimiento basado en la concurrencia de un error, se debe invocar el principio de culpabilidad penal del artículo 1, 18 y 19 de la Constitución Nacional. Si se plantea una prescripción, debe invocarse el plazo de duda razonable, el 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hasta para pedir fotocopias se puede invocar el derecho de defensa, artículo 18 de la Constitución Nacional.
y concretamente el derecho a prepararla dentro de los tiempos y medios adecuados, 8.2c de la Convención Americana de Derechos del Hombre, humanos, como quieran llamarlo. Pero no se trata solo de citar artículos. Eso se hace también en el marco del conformismo pragmático, porque existe la carga procesal de plantear oportunamente el agravio constitucional para poder eventualmente acceder a la Corte Suprema por vía recursiva. Y porque, en definitiva, no debe olvidarse la imagen del perro que ladra y no muerde. En este caso se trata de ladrar y también morder. Los planteos constitucionales deben ser tales, deben ser planteos, los cuales deben pretender, si se pide estar presente para que la Corte diga no admisible porque falta un renglón de la fotocopia. En este caso se trata de ladrar y siempre también morder. Los planteos constitucionales deben ser tales, deben ser planteos para los cuales pretender, si se pide estar presente en una declaración, hay que hacer todo lo necesario para lograrlo. Y una vez que se está allí para preguntar y luego para repreguntar y si es necesario para agotar los medios a nuestro alcance para oponernos a las preguntas de la Fiscalía o incluso a la del propio juzgado. Y si nos dejan estar allí o repreguntar o dejar constancia de la posición, hay que llegar al planteo hasta las últimas consecuencias. Eso significa que si existe el más mínimo resquicio para recurrir, se recurre. Y si corresponde denunciar, se denuncia. Los planteos condicionales pueden ser introducidos de diferentes formas. La más moderada consiste en interpretar reglas procesales como derivadas de la Constitución pidiendo una interpretación armónica con las normas superiores. Ya citamos algunos ejemplos sobre cómo hacerlo, incluso para solicitar fotocopias. Otro modo de introducir la cuestión constitucional es directamente mediante un planteo de inconstitucionalidad que constituye un ataque a la validez misma de la ley que no se respeta la Constitución. Otra opción que puede combinarse con las anteriores, es recurrir a las vías de hecho. Para ello hay que actuar como si las garantías rigieran y desenvolverse en el marco de la ilusión, para transformarla por la fuerza de los acontecimientos en una realidad. Y dice, y podés tomártela si querés, no estás obligado a quedarte. El Código Procesal Penal de la Nación está estructurado a partir de la figura del juez de instrucción, quien se encuentra a cargo de la investigación, artículo 194, y saben que en Nación el juez de instrucción puede delegar la acción al Ministerio Público Fiscal. Y que, si así lo considera pertinente, tiene la facultad de delegar la causa al fiscal de los términos del artículo 196. No obstante lo dicho, los artículos 196 bis y concordantes establecen supuestos especiales en los que la delegación está obligatoriamente prevista. En este procedimiento, el principal acto de imputación es en contra del imputado en la denominada declaración indagatoria, el ordenado artículo 224, y practicada desde... Bueno, está bueno esto, me pido un volante, pero esto es Nación, estamos yendo a Nación. Inquisitivo, mixto, como quieran llamarlo. Artículo 294, es la declaración indagatoria, no la declaración imputado, en Nación se sigue llamando indagatoria. Y a partir de eso, en Nación, a partir de la declaración indagatoria, tiene 10 días el juez de instrucción para dictar autoprocesamiento o falta de mérito, artículo 306, si no me equivoco, 306 y 309, en el plazo de 10 días. El procesamiento puede disponerse con o sin prisión preventiva, artículo 312 del Código Procesal Penal, pero en todo caso constituye el antecedente necesario para el requisitorio de dación a juicio. El requerimiento fiscal de dación a juicio, tanto en la querella como en la fiscalía, se formula en la oportunidad en la que corre de vista el artículo 346 y corresponde, esto es que lo ponemos el otro día que compartí, que lo vamos a subir ahora. Durante la instrucción procede la apelación ante la Cámara de Apelaciones y contra la disposición de la Cámara procede, en caso de sentencia definitiva que el recurso de casación. Acá en el Código de Nación los plazos son días hábiles. Está bueno, es un repaso un poco de lo que es la diferencia entre... El libro va basando un poco lo que es nación y provincia, está bueno eso. El autoprocesamiento, ¿cuál es apelable? ¿Para cuál te referís? Sí, es apelable. El autoprocesamiento es apelable. ¿Cuál decís vos? El auto que... no, sí, elevación a juicio no. El autoprocesamiento en nación sí es apelable cuando
Sí, cuando vos te dan la elevación a juicio, los fundamentos fiscal, vos podés oponerte a la elevación a juicio. Después, si queda firme, pasa a juicio y discutimos juicio, ¿sí? Y también, pensé que decías el autoprocesamiento. Bueno, en el Código Procesal de Provincia de Buenos Aires, el procedimiento se estructura a partir de la instrucción o investigación penal preparatoria, conocida como la jerga como la IPP, lo que hablamos hace un rato, que se encuentra a cargo del fiscal. Artículos 56, 59 y 267 es el concordante del Código Procesal Penal, que es el encargado de investigar, de impulsar la acción penal y de dictar todos los actos procesales inherentes a dichas tareas, con excepción, al menos, en teoría, de aquellos que, por su naturaleza, son de índole jurisdiccional y por ende reservados al juez de garantías, como ocurre, por ejemplo, con un allanamiento, una intervención telefónica, una prisión perpetua, dice. Sí, no, prisión preventiva, perdón. El fiscal es quien estima la procedencia de la citación de un sujeto como imputado y dispone la práctica de la aplicación del artículo 308. Que lo hablamos de ahí, cuando tiene la sospecha, lo cita a su primer acto de defensa, que es el 308. Por eso hay que hacerlo respetar siempre. Aunque el imputado tiene derecho a exigir fundamentalmente la presencia del juez de garantías. En provincia de Buenos Aires, en la declaración de imputado, la defensa o el imputado puede pedir la presencia del juez de garantías, que en la práctica no pasa mucho, pero yo lo puedo recomendar en los casos de abuso sexual, por ejemplo, que se pueda pedir. El proceso no prevé el dictado de una solución de mérito postular a la declaración, salvo cuando se decide disponer de detención como medida cautelar, ahí sí que está fundamentado, ¿no? En cuyo caso el juez de garantía debe dictar un auto de prisión preventiva. De la declaración del imputado, de su detención, el fiscal cuenta con 4 meses para finalizar la investigación penal preparatoria, prorrogable por 2 meses más y en casos complejos por 6 meses. Si considera que existe mérito suficiente, requiere la remisión a juicio, artículo 334, o en caso contrario el sobrecimiento. El artículo 334 bis, conforme a la modificación introducida por la ley provincial, permite al particular damnificado requerir autónomamente la elevación a juicio aun cuando el fiscal pida el sobrecimiento. Si la defensa se opone a la elevación a juicio y pide el sobrecimiento, el juez de garantía debe decidir, artículo 337, si eleva a juicio mediante el auto de elevación a juicio o si sobresee. Durante la investigación penal preparatoria, puede interponerse recurso de apelación que deberá ser resuelto por la Cámara y contra las decisiones que de la Cámara es recurso de casación. El fiscal cuenta con la potestad de disponer el archivo, aun cuando exista delito, en función de especiales de criterios de oportunidad regulados en el artículo 56 bis del Código Procesal. En este código los plazos se cuentan por días de corrido, a diferencia de Nación, que son hábiles los días. El Código Procesal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la investigación se encuentra a cargo del fiscal y comienza con el dictado del decreto de determinación de los hechos, artículo 92, que delimita con precisión el objeto procesal. Y luego se cuenta, no vamos a hacerlo de cabo. Está ahí. En los 3 códigos, la etapa de juicio oral tiene características similares, cuyas particularidades se citan más adelante y se divide a su vez en 2 etapas, el ofrecimiento de prueba y el juicio propiamente dicho. ¡Listo! Damián, a ver qué te referís ahí. Sí, ese es un criterio bastante... Las resoluciones... ¿Quién está? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo entraste vos acá? Esperá. Chino, no sé qué pasó. Yo no invité a nadie. La resolución es que niega, sí, obviamente, cuando, no sé qué toque, pero cuando entra son de equiparancia definitiva, pero hay resoluciones, por ejemplo, la elevación a juicio es apelable, hasta aclaración puede decir, fundamentándolo, obviamente. No, aparte, quedó ahí. Bueno, gente, muy lindo todo, gracias por acompañarme. Llevamos como 2, no sé si llevamos más de 2 horas de vivo. Hasta acá he llegado por ahora. Voy a cortar el vivo. Acaba que me conecte. Si cae me quedo un rato más, pero no a leer. Esto lo corto porque estos videos después los descargo y los voy a subir al canal de YouTube, donde quedan las lecturas y los comentarios que vamos ahí. Damián, perdón no te contradiga, no, pero te digo la verdad. En provincia de Buenos Aires, la
los autos de elevación a juicio se llegan a cagación. Es más, lo discuto siempre y me he peleado con esto. Pero esa cuestión, no sé también si me estás hablando del libro, de lo que estudiaste en la facu o de la práctica. Porque también lo que no es equiparar la sentencia definitiva, si vos podés fundamentar por qué es una sentencia definitiva, por qué es equiparable, lo podés fundamentarlo bien, lo podés hacerlo. Yo, se ha llevado esta catación, la elevación a juicio. Es más, yo en una causa que estoy por la apertura unificada, que el defensor lo conozco, ante rechazo de la posición de elevación a juicio, se ha ido esta catación. Y se lo han dado el recurso, la han dado viable, porque el fundamento de que hay una cuestión de edad, de un planteo que hizo que yo para bien iba a prosperar bajo ningún. Se lo acaba de admitir el recurso y volvió de cadación ahora rechazándolo. Y le acabo de dejar un escrito semana pasada de que por artimaña defensista, de tratar de llevar algo a gradación que no era viable, que se ponga fecha de juicio cuanto antes. Quiero ir a juicio ya. Que ya esta causa viene del 2017, esta causa. Lleva 10 años de instrucción, lleva. Yo la tomé a partir de la pandemia, la causa esta. Claro, porque es un tema súper técnico y largo, pero sí. No está mal lo que decís vos también, ¿eh? Pero te digo que la práctica, si lo fundamentás, si le dan lugar a la admisibilidad, pasa de largo. Bueno, gente, si alguien se queda, hacemos la versión DJ y ya estamos. Pero bien, dejamos en la página. Che, hemos leído solamente 2 horas, hemos leído. A la página 14 hemos leído. Voy a tratar de leer más de corrido para si avanzamos el libro, porque quiero leer este. La semana que viene me voy a comprar el tomo 8 de Binder. Y bueno, yo Binder soy minderiano, yo lo quiero leer, ¿viste? Lo quiero leer. ¿Lo acabo de Tomás? Bueno, entonces corto este vivo y automáticamente lo prendo de nuevo, si se suma alguno. Así charlamos, hacemos salir un poco la formalidad. Me voy y vuelvo. Nos quedamos hasta la 1 nada más, ¿eh? Ahí vengo.